Hola a todos, esto es un corto video para dejarles saber que yo me retiro de la tan gustada serie Mari Pulido y sus amiguitas, como vieron en el título, pero no sin antes dejarles saber unas cositas y dejarle un mensaje a todas, sí, porque son todas, creo que no hay ningún hombre involucrado en esto, y no me tengo que presentar porque sé que, pues, que ya me conocen la mayoría, pues que me he enterado de que pues casi todas ven mis videos, como yo también veo los videos de casi todas ustedes. Así que en este video vamos a quitarnos la careta y vamos a sincerarnos mutuamente, sin jarana, sin ánimo de lucro, sin dobles intenciones, directo al punto, que es lo que siempre me ha caracterizado en mi canal. No sé cuán familiar están con mi canal, no sé cuán al tanto están del canal que tengo, de los videos que he hecho, del contenido que hago, y la razón por la cual me retiro es porque para mí pues ya no hay contenido en esto, ya no hay nada de qué hablar, ya todo está dicho. Ya lo demás que se está haciendo es pues sacar agua del pozo que está prácticamente seco. Voy a empezar diciéndoles a las que no se acuerdan que yo pues empecé haciéndole el primer video a Mari Pulido para empatizar un poquito con su divorcio, ya que me creía el cuento de que ella se iba a divorciar, o quizás no vamos a llamarle cuento, vamos a decir que en ese momento, llevada por el impulso de la emoción del momento, la llevó pues a hacer este video en donde anunció a sus seguidores y a su audiencia que ella pues estaba en planes de divorcio y que no iban a ver a su marido más en el canal. Pues yo pues sencillamente me asombré mucho y traté de empatizar con ella porque yo también me había divorciado. Y así fue como yo me involucro en toda esta historia y me meto a hacer videos de esta historia, ya que me di cuenta que a ustedes les interesaba mucho. Y yo siempre en este canal no me he escondido para decirlo, voy a hacer los videos que a ustedes les interese ver, porque me parece que de eso se trata. En primer lugar, de eso se trata. En segundo lugar, o en el plano que le quieran poner, en primero o en segundo, como ustedes quieran llamarlo, está también la otra parte, que es la parte de nosotros los creadores, con lo que nos sentamos cómodos o no, en lo que creamos o no, lo que creamos defender, lo que creemos que esté bien, lo que creemos que esté mal. Eso es un juicio de cada persona. No tenemos por qué estar de acuerdo. Me parece que ya eso se ha hablado mil millones de veces, que hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Para nadie es un secreto que hay cosas de las que Mari hizo y dijo que yo no estoy de acuerdo. Pero uno de mis seguidores, y de hecho yo considero que mi comunidad es una comunidad que yo la tengo como oro en mi vida, porque tiene de todo. O sea, cuando tú tienes una comunidad en YouTube, hay de todo tipo de personas. Pero ustedes siempre, mis suscriptores, no los que vienen aquí a ver en qué está Carirru, a ver qué va a decir para entonces nosotros decirlo, contestarlo, porque este tema pues se prestó para todo eso. Gente que tienen 5,000, 10,000 visualizaciones no son seguidores fieles. Las personas que ven mis videos mayormente, las 1,000 visualizaciones que tengo, o 2,000 en la mayoría de mis videos que estoy posteando contenido con regularidad, son seguidores que son fieles, que me siguen porque creen en mí, porque les gusta el contenido que hago y porque tengo contenido auténtico, no porque me estoy pegando del trending topic, como en el caso de Mari Pulido y como en el caso de que lo hice y no me escondí para decirlo, de que me pegué del trending topic. Pero uno de ustedes me abrió los ojos con un comentario y me dijo: Mari vende un producto y las personas tienen que ser libres de decidir si se lo compran o no. Y eso yo lo entendí y tiene toda la razón. Mari Pulido vende un producto. Ella es una youtuber que creció en un momento determinado de YouTube, de la plataforma, que era más fácil crecer que ahora. Yo quiero siempre que eso a ustedes les quede claro. Y con esto dicho, no estoy quitándole el mérito a ella. Ella tiene muchos méritos. Uno de los grandes méritos que tiene es que es muy trabajadora, porque para hacer un canal de la manera que ella la hace, para mostrar una perfección de la manera que ella la muestra, hay que trabajar, hay que partirse el lomo. Hay que pues hacerlo todo uno, y en el caso de ella pues ella lo hace todo. Ella no tiene productores, ella no tiene editores, ella no tiene camarógrafo, ella se lo hace todo ella. Y no es fácil, no es fácil, es bien jodido y bien difícil ganarte todo el dinero que te ganas a costillas de dormir poco y de exponer tu vida. Tu vida que pues aquí nadie es perfecto.
Aquí todos pecamos, aquí todos miramos para un lado, miramos para el otro. Y yo creo, Mari, y este mensaje va para ti. Yo sé que te has visto mis videos, obviamente. Y este mensaje va para ti porque yo sé que este video también te lo vas a ver. Y de todo corazón te quiero pedir disculpas si en algún momento te ofendí con mis videos. No lo hice personal para nada, lo hice para generar contenido y le quiero pedir también disculpas con este video a tu audiencia, a tus seguidores, si en algún momento pues se sintieron ofendidos yo mostrándome que no estaba de acuerdo contigo, porque no estoy de acuerdo en muchas cosas. Y si me pidieras un consejo, que no me lo has pedido pero te lo quiero dar, quiero decirte algo para que te sirva para el resto de tu vida en YouTube, porque esto apenas empieza. O sea, tú estás muy lejos de dejar un canal que te ha costado tanto sacrificio construir, porque esto cuesta sacrificio. Hoy día cuesta el triple del sacrificio del que te costó a ti, porque a ti te fue más fácil, porque en el tiempo de antes, por producto del algoritmo, se crecía más fácil, además de las menciones que te ayudaron y todas las cosas que hacen todos los youtubers, o que hacemos todos los youtubers cuando estamos en etapa temprana y cuando tenemos poquitos suscriptores. Pero quiero que te quede claro una cosa y que no se te olvide nunca. Cuando un influencer llega al tamaño que has llegado tú, no se puede reunir con cualquier persona. Cuando un influencer llega al tamaño que tienes tú, a la cantidad de seguidores que tienes, a la cantidad de suscriptores y al contenido que tú haces, muchas personas lo van a buscar y desgraciadamente lo van a buscar, te van a buscar con malas intenciones. No digo que todo el que se te acerque a ti se te acerque con malas intenciones, pero la mayoría de las personas que se te van a acercar con malas intenciones. No le puedes abrir las puertas de tu vida a todo el mundo, porque la amistad es una palabra muy grande y me parece que tú no la has sabido usar. Amistad se te quedó chiquita. Amistad es una cosa que se construye con el tiempo. Una amistad no se construye ni en 3 años ni en 5, quizás a lo mejor en 10 un amigo te puede decepcionar. Tienes que ser más reservada, te vas a convertir en una persona sola, más sola de lo que ya eres. Eso es el precio que se paga por ser influencer, porque cuando tú eres influencer grande, menos amigos tienes, menos amigos sinceros. Podrás estar rodeada de gente, pero amigos sinceros, mi reina, no vas a tener. Otra cosa que no necesitas hacer, no necesitas estar recomendando todo el tiempo canales pequeños que te apoyen. No lo necesitas. No necesitas la aprobación de todo el mundo en tu vida. Lo único que importa a Mari Pulido, ¿sabes qué es? Que tú seas feliz. No necesitas tener un camión de canales que te apoyen y andar mencionando todos esos canales como agradecimiento. Eso es algo que no necesitas hacer. Es mi opinión, te la quiero dar, aunque no me la preguntaste. Ahí te la doy por si te sirve para algo. Es la regla de oro que yo pienso tener pues en mi vida. Para las demás, que me parece, bueno, que no las voy a mencionar una por una, porque me parece que la protagonista principal de esta historia es Mari Pulido, no son ustedes, para nada lo son. Tuve la oportunidad de conocer a muchos creadores de contenido, por lo menos de comunicarme con creadores de contenido en todo este drama, en todo esto que pasó, y con este video estoy poniendo punto final, por lo menos yo, Cari Ru, está poniendo punto final en este drama y en esta historia, porque tengo un canal, tengo contenido atrasado. Si han visto mis videos anteriores, saben pues que yo genero otro tipo de contenido, hago otro tipo de contenido y así voy a seguir. Pues porque no quiero construir mi canal de esa manera. Que haga 2, 3, 4 videos. De hecho, le voy a hacer un playlist de Mari Pulido. Todos los videos se van a quedar en mi canal. Yo no quito video. Yo no me retracto de lo que digo. Las cosas en internet se dicen y quedan. Aunque tú quites un video, ya eso quedó. Entonces yo no me retracto. Yo puedo salir a pedir disculpas, como en este caso lo estoy haciendo. Si en algún momento ofendí a alguien, si en algún momento pareció agresivo y pareció personal todos los videos que hice, pues no, discúlpenme, porque esa no fue para nada mi intención. Esa no fue la idea que yo quise dar con todo esto. Sencillamente tenemos opiniones diferentes y sencillamente tenemos gustos diferentes
cuando se trata de pues crear contenido y cuando se trata de pues tomar decisiones en la vida, pero en fin de cuentas es la vida de cada cual de ustedes y cada cual de ustedes la maneja como quiera, igual que son sus canales y cada cual maneja su canal como quiera. Así que si en algún momento yo ofendí a alguien con estos videos, pues yo pido disculpas. Ahí están los videos, se van a quedar porque yo sé cuál fue mi intención. Mi intención para nada fue ofender a nadie, mi intención para nada fue caer en polémica con ningún creador de contenido, absolutamente. Y bueno, pues las chicas que son tus amigas, Mari, no voy a mencionarlas una por una, pero las chicas que son tus amigas, exceptuando a la Jos, porque ya con Jos pasó algo que ustedes tienen que arreglarlo si es que en algún momento lo van a arreglar, y si es que no lo van a arreglar, pues es decisión de ustedes, si ya va a ser en un juicio o no va a ser en un juicio, o va a ser en la vida personal. Eso no es una cosa realmente que pues que a mí me interese como creadora de contenido. A mí, a Cariru, no le interesa para nada. Por eso decido retirarme, porque no veo que aquí hay nada interesante como para seguir hablando. Para mí este tema ya está acabado. Para mí seguir sacando personajes a la historia está de más. Es a modo de lucrar, y pues yo en ningún momento hice esos videos a modo de lucrar completamente. Sí, pues lucré, porque uno genera vistas y genera dinero con eso. Pero el principal objetivo no fue lucrar. No fue lucrar. Fue pues hablar de un tema que en algún momento sentí, un tema que en algún momento me involucré, porque sencillamente no estoy de acuerdo con engañar a una audiencia para generar un objetivo, pero bueno, cada cual vende su producto como quiera. Y la audiencia es completamente libre de decidir a quién le cree y a quién no. Entonces, bueno, a las demás creadoras de contenido, exceptuando a la Jos, chicas, y digo por qué exceptuando a la Jos, porque la Jos se puso ella misma la soga al cuello en el momento en que te puso una demanda, si es que esta demanda existe. Porque yo al punto en que estamos ya lo dudo todo, porque le perdí la confianza sencillamente a todos ustedes. Porque si no se ponen pruebas, si no se ponen, o sea, sí entienden la diferencia en lo que es una prueba y lo que es una opinión, sí la entienden. Yo puedo salir a dar una opinión, pero si yo no pongo pues capturas de pantalla, si yo no pongo pues un número de caso, porque tu demanda tiene que tener un número de casos. Entonces, bueno, es una cosa y es un detalle que le doy a todos ustedes, no sé. La demanda está puesta, no creo que haya que hablar de eso constantemente ni todos los días hasta que no pase algo realmente. De hecho, canales de opinión como Mari Jacoman se retiró de este tema hace rato porque pues piensa pues que aquí no hay nada de qué hablar, sencillamente. Y bueno, pues yo también me retiro. Entonces tú, Jos, te pusiste tú misma la soga al cuello. Te agradezco mucho la mención que me hiciste en tu comunicado. He tratado siempre de ser respetuosa con todo el mundo, a pesar de que no estoy como que muy de acuerdo con todo el mundo. Pero he tratado siempre, como misma tú dijiste en tu comunicado, en tu comunidad, he tratado de ser respetuosa con todo el mundo. No espero que las personas sean respetuosas hacia mí, porque cada cual es como es, y como dice el dicho, cada cual da lo que tiene. Si usted tiene respeto para dar, pues usted va a dar eso. Si usted tiene pues chusmería, pues eso es lo que usted va a dar. Entonces, yo creo, Jos, que tú misma te pusiste la soga al cuello limitándote a la hora de hacer contenido. Si de verdad te gusta YouTube, si de verdad te gusta esto, igual que a ti y a las otras chicas, les recomiendo a todas las amigas que estuvieron en España, si de verdad les gusta esto, si lo hacen por pasión, porque por dinero hay mejores cosas para hacer por dinero, para ganarse el dinero en el cual van a ganar muchísimo más dinero que esto. Me imagino que ya se dieron cuenta. Entonces, si lo hacen por pasión, sigan adelante y háganlo, porque cada una de ustedes es diferente. Cada una de ustedes es única, cada una de ustedes es inigualable y tiene un talento especial. Ustedes no tienen que estar imitando a nadie. Ustedes, creadoras de contenido, no tienen que estar mendigando una mención, ni pagando mucho menos por una mención, porque para los que aún no lo saben, las menciones aquí, hay muchos creadores de contenido que las cobran, las menciones en los canales, muchos que las cobran, otros no lo cobramos.
Entonces ustedes no tienen por qué estarle lamiendo botas a nadie. Ustedes son únicas, ustedes pueden generar un contenido. De hecho, si tienes la idea de abrirte un canal de YouTube y no tienes contenido, mejor no lo abras, porque si no tienes por lo menos 50 videos para hacer, y hay videos muchísimos más que van surgiendo en el canal, pues no te abras ningún canal de YouTube. Entonces ese es mi mensaje de todo corazón a las creadoras de contenido, a las que hacen contenido que no es el contenido de polémica, que no es contenido de opinión, que no es contenido de farándula ni de periodismo, como así llamarlo. Estoy hablando de esas muchachas que son bloggers, muchachas y muchachos, para el que quiera pues sacar su canal, que sea muchacho también, que son bloggers, que cuentan su vida, que dicen story time, que se maquillan, que ponen videos de moda, whatever, cualquier cosa que quieran hacer que no sea canal de opinión. Ustedes pueden, ustedes tienen su talento, sigan adelante con eso, sigan su vida, enfóquense. Y ahora bien, a todos esos canales de contenido que he tenido la oportunidad también de conocer, que hacen su trabajo sencillamente, sigan adelante con otros temas. O sea, hay otros temas que no son solamente Mari Pulido. Si ustedes de verdad son canal de opinión, ustedes tienen que tener contenidos variados. Ahora, si ustedes van a hacer una contrapartida a los canales de apoyo a Mari Pulido, porque hay canales que son solamente de apoyo a Mari Pulido, y eso se les respeta. Cada cual hace el canal como le viene en gana, y cada cual mira lo que le viene en gana. Y si las vistas están ahí y los números están ahí y están creciendo, por algo es. Pues eso es decisión de cada cual. La mía es retirarme, eso no es mi contenido, eso no es lo que yo quiero hacer. Esa no es la historia que yo tengo para contar, y por eso me retiro. Pero los canales de opinión, mi consejo es que den la opinión en otras cosas. Hay muchos trending topics, incluso hay aplicaciones que te dan trending topics de los cuales se puede hablar, que no es solamente Mari Pulido. Entonces, ahí se los dejo. Cada cual pues hace el canal de lo que le viene en gana. Como mismo hay canales de apoyo que solo hablan apoyando a Mari Pulido, también, bueno, pues ustedes decidieron hacer canales detractores que solo hablan del tema de Mari Pulido, censurando y demandando, y son como la oposición. Y me parece que, bueno, es un fenómeno que la gente hasta cierto punto quiere ver, porque la gente es morbosa en este mundo y la gente quiere ver cómo unos a otros se fajan. Es algo que la gente pues quiere hacer, porque ahí están los seguidores para eso. Hay gente para todo, desgraciadamente es así. Y no se juzga a nadie, aquí no se juzga a nadie. Tengan presente, creadores de contenido que no son canales de opinión, que no son canales como Azúcar, como Farándula Mix, como De Todo con Daya. Tengan presente, chicas que hacen blog, este mensaje va para Estela. Estela, no te lo cojas personal. Este mensaje va para todas las chicas, no sé, para Raiza, para Jessica, para todas, para todas. El trabajo de los canales de opinión, como los antes mencionados, es hacerse amigos de ustedes. Ese es el trabajo de ellos. Ellos no son amigos de nosotros. Estos canales se dedican a hacer contenido y a buscar información. Y a costa de esa información van a hacer lo que tengan que hacer. No es personal, es su trabajo. Su trabajo es ese. Es ganarse tu confianza para que tú hables y después exponer estos temas si es necesario ser expuesto. Los tienen como arma, los tienen como un banco y luego pues lo sacan. Así funciona, chicas. No son amigos, no se equivoquen. No se equivoquen. Porque eso yo lo he tenido siempre bien claro. Entonces, pues me da mucha alegría pues haberlo conocido a todos, me da mucha alegría pues haber tenido hasta cierto punto comunicación con muchos de ustedes. Yo sigo mi vida, sigo mi canal, que lo considero mucho más interesante, aunque tenga 100 vistas, no me importa. Todo en la vida no es dinero. Yo no quiero construir mi canal sobre las bases de este drama, porque luego también si yo solo pongo videos de Mari Pulido, aunque tengan mucho más visualizaciones, pues lo que va a pasar es que
a mi audiencia pues no le va a interesar otra cosa que no sea eso. Y yo quiero que en mi audiencia estén gente que estén porque de verdad quieren estar, porque me quieren a mí con mis defectos, con mis virtudes, con mis días, como sea. Que me quieran, pero que me quieran por el contenido que yo hago, por lo que yo tengo que ofrecer, por lo que yo les ofrezco, por el valor que yo les ofrezco, no por el chisme que yo les pueda ofrecer. Que no vaya a hacer videos de chisme, claro que voy a hacer videos de chismes, pero obviamente pues de todo el mundo, no solamente un tema monotemático, no solamente algo pues ahí que ya la verdad me parece que está gastado, me parece que ya no hay más de dónde sacar. Aunque les duela a muchos, pero es mi opinión. Entonces, bueno, chicas, Mari, no te lo tomes personal, chicas, no se lo tomen personal. Los canales de opinión solamente hacen su trabajo. Eso es todo. Hoy fue con ustedes, mañana quizás es conmigo. Nunca se sabe. Ahí se los dejo como reflexión. Nos vemos en la próxima. Los que llegaron acá a este canal a través de este contenido, bienvenidos son para quedarse. Tengo un blog de mi vida en los Estados Unidos y pues... como siempre les digo al final de cada video, no dejes de soñar despierto. Bye bye.